Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 131. Tras la resolución de todo, Sojun Minamoto regresó a la preparatoria Jujutsu, y Cabeza de Mosca finalmente fue liberada. Ahora podía seguir devorando a los de su especie para fortalecerse. Al principio, alojarse en la Iglesia de las Estrellas había sido agradable. Rodeado de elogios e indulgencia, todos sus caprichos eran satisfechos. Pero su naturaleza inquieta pronto se apoderó de él. A los pocos días, se impacientó y empezó a expresar en secreto su deseo de irse. Aún así, como Sojun Minamoto necesitaba que permaneciera allí, nunca respondió. Sin opción, se quedó allí. Ahora que por fin lo habían liberado, no lo siguió. Se alejó aún más. Los cabezas de mosca cercanos ya habían sido devorados. Con su fuerza actual de grado 1, y según sus propios estándares, era más que capaz de protegerse a sí mismo. Mientras se mantuviera cauteloso, prácticamente podía moverse con total tranquilidad. Sojun Minamoto ya no se preocupaba por ello. Caminando solo por la preparatoria Jujutsu, saludó al personal que pasaba con una sonrisa en respuesta a sus saludos. Nadie habría imaginado que este hombre tranquilo y despreocupado, aparentemente igual a lo habitual, acababa de cometer un gran error. Algo que a los hechiceros de mente estrecha del mundo del Jujutsu les costaría comprender. Pero para él, simplemente se dejaba llevar. Como ir a la cafetería con hambre. Era así de natural. De vuelta a la vida normal. Sojun Minamoto volvió a su rutina diaria de entrenamiento. Estos hábitos estaban arraigados. Si se saltaba incluso un día, se sentía raro. A decir verdad, ya no aportaban ninguna mejora significativa. Pero los hábitos eran hábitos. Como refinar la energía maldita cada mañana, seguía haciéndolo. Aunque ahora existían muchas otras maneras de obtener energía maldita, este método era más lento y menos eficiente. Aún así, tenía un propósito emocional. También se mantuvo al día con la práctica de taijutsu todos los días. En su nivel actual, el progreso era sutil, casi inexistente, pero nunca se detuvo. Mantener el buen humor era más importante que cualquier otra cosa. Ese día, estaba en el patio guiando a un equipo de 3 personas a través de un entrenamiento amistoso. La hermana menor de Aibara estaba sentada cerca. Mientras entrenaba, parte de la mente de Sojun Minamoto estaba en su condición actual. Se había recuperado casi por completo. Su técnica sí había sufrido daños. Faltaba una pequeña pieza y ahora su activación era irregular. Aún así, a Yu Aibara no parecía importarle. La protegía bien y claramente no esperaba que luchara contra las maldiciones. Mientras pudiera defenderse, era suficiente. Pero Sojun Minamoto era diferente. Con frecuencia la animaba a usar su técnica. Había notado que, con el uso continuo, había leves indicios de que la técnica se reparaba sola. Aún más interesante. Esta restauración parecía ser direccional y susceptible de manipulación. En otras palabras, si la técnica realmente pudiera restaurarse, podría evolucionar hacia algo diferente a su forma original. Ya sea que resultara mejor o peor, bajo su guía, el resultado sería positivo. Ante ese pensamiento, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Un caso único como este tenía un gran valor para la investigación. Estaba muy interesado. Se acabó. Retomando su concentración, Sojun Minamoto encadenó sin esfuerzo unos cuantos movimientos fluidos, derribando a los 3 que se habían abalanzado sobre él, con un puñetazo a cada uno. Aterrizaron medio despatarrados en el suelo. Había usado energía maldita a su nivel, sin técnicas, solo taijutsu. Los 3 no tenían las mismas limitaciones. Aún así, perdieron. Se levantaron, cada uno con una expresión distinta. A Kento Nanami no le importó, con aspecto natural. Yu Aibara se animó en silencio. Y Riko Amana y su rostro estaba lleno de frustración. Había perdido otra vez. ¿Cuándo podré vencerte finalmente? Gritó Riko Amanai. Aún son unos cientos de años demasiado pronto, le sonrió Sojun Minamoto. Eso es todo por hoy. Los 3 se relajaron visiblemente. Entrenar con él era intenso. Aunque aprendieron mucho, la presión que ejercía no era ninguna broma. Doloroso, pero satisfactorio. Tras terminar el entrenamiento del día, Riko Amanai entró en la sala. Los demás la siguieron y se sentaron alrededor de la mesa de centro. Sojun Minamoto levantó una ceja y entró el último, a su propio dormitorio. Miró a Riko Amanai, quien lideraba el grupo. Su expresión lo dejó claro. ¿Algo más? Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, medio despatarrada sobre la mesa de centro, con los brazos extendidos y las palmas de las manos apoyadas, como si estuviera en su propia casa.
Tenía la cara pegada a la mesa y su voz salía apagada. Estoy mejorando muy lentamente. Apenas tengo energía maldita y soy torpe con las técnicas. ¿Qué estás tratando de decir? Me ascienden a hechicera de Jujutsu de grado 2. Apoyó la barbilla en las manos y miró hacia arriba, siguiendo a Sojun Minamoto mientras este se movía. Él trajo un poco de té, lo sirvió y se sentó frente a ella. Sus manos se deslizaron hacia adelante, tratando de alcanzar los anillos de oro en su muñeca, pero él se apartó. No eran herramientas malditas, sino algo más parecido a órganos, vinculados a su autoridad evolutiva y construidos para mejorar su adaptabilidad. Similar a la púa en la cabeza de su anterior armadura de carne. Eso también se había fusionado por completo con su cuerpo. Estos anillos Mahoraga probablemente también lo harían, con el tiempo. Sojun Minamoto entendió a dónde quería llegar. Le recordó que le escribiera una recomendación. ¿Ya tienes a los demás? TSK. Rico chasqueó la lengua ligeramente, infló las mejillas y luego dio una sonrisa satisfecha. Claro. Tengo muchos amigos. Recibir algunas cartas fue pan comido. Ella dejó de mirar los anillos de oro y lo miró fijamente. Ahora solo necesito el tuyo. Sojun Minamoto se levantó, se acercó a un cajón y sacó la carta de recomendación que ya tenía preparada. Se la entregó. Rico lo tomó y lo abrió, mirando adentro mientras preguntaba, ¿qué pasa con el otro? No hay otra. Hace unos días, Shiko estaba solicitando el grado 1. Le di la otra plaza, dijo, encogiéndose de hombros. Shiko Mishima había acudido a él hacía poco para conseguir su ascenso a grado 1. Era algo que él le había prometido antes. Solo estaba esperando a que ella lo mencionara para poder cumplirlo. Su facción ahora tenía una influencia considerable en la preparatoria Jujutsu. Nadie se atrevería a ponerle las cosas difíciles a Shiko Mishima. Se había dedicado por completo a mejorar su fuerza y, inesperadamente, había alcanzado el nivel requerido rápidamente. Entonces le dio la carta de recomendación y también preparó la de Rico Amana y al mismo tiempo. Los tres habían estado entrenando bajo su supervisión todo el tiempo. Su progreso era evidente para él. Solo los hechiceros de grado 1 o superior podían emitir recomendaciones, y cada una estaba limitada a 2 al año. Este año, su cupo ya estaba agotado. Al hacer los cálculos, se dio cuenta de que no alcanzaría el objetivo. Los tres miembros del equipo buscaban un ascenso. Si a eso le sumamos a Shiko Mishima, a él mismo, a Satoru Gojo y a Masamichi Yaga, necesitarían a uno más del campus de Kioto. Eso casi nunca ocurría en Jujutsu High. Normalmente había más candidatos recomendados que solicitantes, no al revés. Aún así, estaba preparado. Mirando a los otros dos, dijo, todavía nos falta uno. Le pediré ayuda a Tsukumo. A Sojun Minamoto no le importó demasiado. Lo que sí le preocupaba era que los tres ya habían cumplido con los requisitos que les había impuesto para el grado 2. Sus habilidades ya eran de primer nivel. Podrían haber ascendido hacía mucho tiempo. Pero recientemente, su crecimiento se había ralentizado considerablemente. No eran solo ellos, sino que todo el mundo del Jujutsu se estaba estancando, incluso con su apoyo, ganar fuerza se hacía cada vez más difícil. Sojun Minamoto se quedó pensando. De repente, Rico Amana y vitoreó, sacándolo de su ensimismamiento. Eso significa que todos podemos ascender juntos. Incluso Kento Nanami y los demás, normalmente tranquilos, mostraron raras señales de entusiasmo. El segundo grado fue un hito. Significó que podían manejar las cosas por sí solos en el mundo del Jujutsu. El cambio más importante, ya no serían tratados como estudiantes y podrían aceptar misiones libremente. Llevamos toda la mañana entrenando. ¿Comemos juntos? Sugirió Rico Amana y de nuevo, Sojun Minamoto miró al cielo. Era casi la hora. El grupo recogió sus cosas y se dirigió a la cafetería. Cerró la puerta tras de sí, pero mientras caminaban, de repente tropezó, apenas pudiendo recuperar el equilibrio después de dar un paso en falso. Todos se giraron sorprendidos. Sojun Minamoto miró hacia atrás, confundido. El suelo era completamente plano. No había nada. ¿De verdad tropezó con nada? Con su nivel de control corporal, una caída como esa ni siquiera debería ser posible. Se volvió más cauteloso y llegó a la cafetería sin más problemas. Cogieron su comida y se sentaron en la misma mesa. Rico Amana y señaló su plato y se echó a reír. PFFT. Tu cerdo salteado con chile es solo, puro chile. Sojun Minamoto ya lo había notado. Se le encogió el corazón. No se trataba solo de los hábitos habituales de la señora del comedor. A mitad de la comida, de repente dejó de masticar. ¿Qué pasa?
Preguntó Riko Amanai desconcertada. Nada. Acabo de morder una pequeña piedra. Levantó su taza para tomar agua, tomó un sorbo y luego tosió porque el líquido se fue por el desagüe equivocado. Las cosas no quedaron ahí. De repente, la pata de una silla se quebró bajo sus pies. Un charco apareció justo a tiempo para que entrara. El grifo que usaba para enjuagar la bandeja se rompió inexplicablemente. Logró evitar el desastre cada vez, pero algo no estaba bien. Siempre había confiado en su mala suerte. Pero ya no se trataba de confianza. Fue un objetivo, ¿no? La comida se convirtió en una serie de obstáculos. Tras unas breves despedidas, se dirigió directamente al árbol de hueso blanco y entró en el dominio del santuario. Sus demás clones fueron llegando uno a uno. Las mismas desgracias habían afectado a casi todos sus clones. Solo el especial se había salvado. Shogun Minamoto ya tenía su respuesta. Así que finalmente ha comenzado. Capítulo 132. Cuanto más se acercaba al núcleo de la energía maldita, más claramente podía sentir Shogun Minamoto las restricciones impuestas por el mecanismo de equilibrio a los hechiceros. Para alguien de su calibre, los efectos fueron aún más pronunciados. Quienquiera que estuviera detrás, o lo que fuera, había dejado de ocultar sus intenciones. El ataque era evidente ahora. Su suerte nunca había sido muy buena, y eso se remontaba a su nacimiento en este mundo. En aquel entonces, buscar espíritus malditos de tipo almacenamiento no había dado ningún resultado. Rastrear otras maldiciones también le había costado un esfuerzo considerable. Antes de fortalecerse, se topaba constantemente con seres malditos demasiado poderosos. Pero ahora que necesitaba ese mismo tipo de maldiciones, no las encontraba por ningún lado. Incluso cuando su energía maldita supuestamente había alcanzado su límite, no había sido su límite personal, sino uno impuesto por el mecanismo de equilibrio. Esta gorra existía para cada hechicero. La mayoría la había aceptado desde hacía tiempo como algo natural, sin pensar en resistirse, principalmente porque no creían que hubiera forma de superarla. Es por eso que el dicho el 80% del poder de un hechicero depende del talento innato se había arraigado, convirtiéndose en una creencia fundamental en el mundo del Jujutsu. Pero Shogun Minamoto era diferente. Nunca aceptó la idea de que el destino estuviera predeterminado. Y no se trataba solo de tener el coraje de desafiar el destino. Tenía una oportunidad real de romperlo. Al igual que ir más allá de los tres reinos, tenía una forma de escaparse del equilibrio de este mundo. La mitad de su alma ni siquiera pertenecía aquí. Lo que significaba que, para empezar, no estaba completamente atado por el mecanismo de equilibrio. Eso le dio una oportunidad natural de liberarse. Aún así, su fuerza todavía estaba parcialmente limitada, porque la otra mitad de su alma, junto con todo su cuerpo y toda su energía maldita, fueron adquiridas más tarde. La única razón por la que podía seguir creciendo, y a un ritmo relativamente rápido, era que había absorbido indirectamente los restos, lo que quedaba, de los hechiceros fallecidos. Y el cabeza de mosca, junto con sus otros clones, se consideraba técnicamente parte del bando maldito. Para el mundo del Jujutsu, Shogun Minamoto siempre había sido una anomalía. Un forastero. Alguien que necesitaba ser vigilado y reprimido. Y él, a su vez, estaba siempre atrapado en un juego de ingenio contra el mecanismo de equilibrio. Nadie te entiende mejor que tu enemigo. Naturalmente, lo entendió bien. El mecanismo del equilibrio se manifestaba de innumerables maneras. Por ejemplo, cuando los hechiceros lanzaban técnicas en público, su poder solía aumentar, pero esto conllevaba restricciones. Votos vinculantes, barreras, incluso el desarrollo de técnicas. Todo tenía que seguir ciertas reglas para mantener el equilibrio. Otro ejemplo fue el nacimiento de Satoru Gojo. Su existencia provocó que la fuerza del bando hechicero se estancara, mientras que el bando maldito experimentó un crecimiento explosivo. Cada cambio importante llevaba la marca del mecanismo de equilibrio. En esencia, el equilibrio significaba una cosa: paridad de poder entre los humanos y los espíritus malditos. Mientras ese equilibrio se mantuviera aproximadamente, el sistema estaba satisfecho. Shogun Minamoto lo intuyó desde el principio. Por eso siguió mejorando sus clones de espíritu maldito, como el cabeza de mosca, ampliando su defensa y creando espacio para su propio crecimiento. Al mismo tiempo, entrenó a Riko Amanai y a los otros estudiantes de Jujutsu High, aumentando su fuerza con la esperanza de probar los límites del mundo. Sí, creía que el mundo del Jujutsu tenía un límite. No solo para los humanos, ni solo para las maldiciones, sino para todo el sistema. Eventualmente, ambos bandos llegarían a su límite.
Después de todo, el crecimiento mutuo ilimitado no era sostenible. Así que tuvo que encontrar ese techo. Solo entonces podría pasar a la siguiente fase. A pesar de la serie de incidentes desafortunados de hoy, Sojun Minamoto no estaba enojado. Al contrario, sentía una punzada de emoción. ¿Tropezar con nada? ¿Atragantarse con el agua? ¿Qué es esto, jugar a fingir? ¿De verdad son estas las mejores tácticas que puede usar? Resulta que el mecanismo de equilibrio no era omnipotente después de todo. No podía distinguir entre sus clones especiales. ¿Y los métodos que usó con él? Apenas efectivos. En todo caso, fueron sus propios movimientos los que finalmente provocaron una respuesta. El proyecto Luz Estelar llevaba más de medio mes en marcha. Aunque el flujo de maldiciones entrantes había sido irregular, la acumulación total había crecido significativamente. Su propio poder había aumentado de nuevo. Naturalmente, había rozado el límite del sistema y ahora era el mecanismo de equilibrio el que actuaba. Pero la verdad era que no tenía forma de detenerlo. Sojun Minamoto ahora estaba seguro de ello. Todo se desarrollaba tal como lo había previsto. Los límites de la oposición empezaban a ser evidentes, esperando a que él los expusiera. ¿Qué viene después? Sojun Minamoto lo esperaba con ansias en silencio. Su objetivo nunca había sido escapar del equilibrio. Eso no lo diferenciaría del otro bando, mezquino y evasivo. Lo que quería era romper el equilibrio por completo. Para lograrlo, tuvo que asumir esa responsabilidad voluntariamente. Entrar él mismo en el juego. Ya había ordenado sus ideas. Aunque sus movimientos estaban restringidos por ahora, no había prisa. Aún tenía la iniciativa. Es hora de realizar algunas pruebas. Actualmente, todos sus clones, salvo algunas variantes especiales, estaban confinados en el dominio del santuario. El dominio servía para bloquear eficazmente los pequeños trucos del mecanismo de equilibrio. Si bien estos trucos no eran poderosos, eran innegablemente irritantes. Su objetivo era determinar el límite numérico exacto, con precisión decimal. El método. Sencillo. Todos los clones compartían una misma identidad. Mientras la cantidad total de energía maldita expuesta al exterior no superara el umbral, estaría bien. Varios clones de Sojun Minamoto comenzaron a salir del dominio, utilizando el grado 2 como punto de referencia. Cuando 9 clones de grado 2 salieron sanos y salvos, el 10º dio un paso al exterior, y al instante, sintió un sabor a óxido en la boca. Se apartó, y justo en ese momento, un rayo cayó donde había estado. Sí. Me volvieron a provocar. El 10º Sojun Minamoto miró hacia arriba, curvó los labios con fastidio y regresó al dominio. Eso fue todo lo que se necesitó para confirmarlo. El límite de presencia externa no podía exceder el equivalente a 9 grado 2, al menos para sus estándares. En otras palabras, podría exponer un grado especial, 5 grado 1 o, como máximo, 9 grado 2. Si se mantenía dentro de ese rango, la interferencia sería mínima. Si se superaba, el mecanismo de equilibrio se activaría, con objetivos cada vez más contundentes. Ya había escalado al punto de invocar un rayo. Sojun Minamoto recuperó todos sus clones y luego los redistribuyó con más cuidado. Solo 3 esta vez. 1 de grado especial normal y 2 de grado 1. Eso fue suficiente. El grado especial se quedaría en el dormitorio como cuerpo principal para el entrenamiento diario. Un grado 1 estaría destinado en el departamento médico, no para combatir, sino porque disfrutaba sanando a otros. El grado 1 restante. Solo uno extra. ¿Ves? No tenía ninguna restricción. Los 3 Sojun Minamoto salieron del dominio. Como era de esperar, no ocurrió nada. Cada uno regresó a su puesto. Mientras tanto, dentro del dominio del santuario, innumerables clones de Sojun Minamoto surgieron y comenzaron sus propias sesiones de entrenamiento individuales. Las variantes especiales no se tuvieron en cuenta en este cálculo. La mayoría de ellas ya estaban clasificadas en el lado maldito. Con todo organizado de forma fluida y metódica, el siguiente paso fue descubrir cómo contrarrestar el propio mecanismo de equilibrio. Sojun Minamoto llevaba mucho tiempo preparándose para esto. Requeriría la intervención de Kenjaku. En lo que respecta a Kenjaku, debía ser aún más cauteloso que al lidiar con el mecanismo de equilibrio. No podía revelar ningún deseo ni ambición. Solo aparentando distanciamiento y desmotivación podía tomar la delantera. Aún así, por ahora, necesitaba más poder. Había muchos caminos para eso, pero el más efectivo estaba claro. Desarrollar una forma de espíritu maldito, unirse oficialmente al lado maldito y mantener la ilusión de equilibrio para acelerar el crecimiento de su poder.
Originalmente, había planeado acumular más energía maldita y completarla de una sola vez. Pero ahora, era hora de trasladar ese plan a una posición más alta en la lista. Capítulo 133. Cuando uno está preparado, no hay necesidad de entrar en pánico cuando el momento crucial llega. Sojun Minamoto llevaba mucho tiempo listo para la idea de una forma maldita. Si su cuerpo representaba la cúspide de la ofensiva violenta, entonces su energía maldita encarnaba la imprevisibilidad y lo insólito. Descubrió desde muy joven que poseía un aura peculiar que influía fácilmente en las emociones ajenas. Más tarde, aprendió a contenerla. Esta fue la manifestación externa del control perfecto sobre la energía maldita. Así como su ser físico se acercaba a la perfección y su alma alcanzaba un estado de armonía, su energía maldita también desarrollaba sus propios rasgos distintivos. Si las emociones se agitaban sin control, el efecto solo se magnificaría. Ahora, planeaba aprovechar esa influencia amplificada y construir una forma maldita pura hecha completamente de energía maldita. Ni siquiera él podía predecir qué efecto tendría. Pero eso estaba bien. Lo sabría una vez creada. Sojun Minamoto descansaba perezosamente en el trono dentro del dominio del santuario. Desde que lo habían acosado tan descaradamente, prefería quedarse dentro del dominio. Allí reinaba la tranquilidad, y el entorno se plegaba a su voluntad. Si quería que saliera el sol, salía. Si lo declaraba de día, la noche se invertía. Las estaciones se sucedían a su antojo, y la temperatura variaba con sus pensamientos. En el exterior, la mayoría de los asuntos podrían delegarse en Fliad y otros clones especializados. Sus 3 clones cumplían funciones distintas. Uno permaneció en el departamento médico, indispensable como fuente principal de energía maldita. Otro manejaba el contacto con el mundo exterior, gestionando las tareas diarias. El tercero ocasionalmente sustituía a Noriyuki Sennin y se separaba para hacerle compañía a los ancianos o tocar en la banda. 3 era el número perfecto. Ni demasiados ni demasiado pocos. Sojun Minamoto apoyó un codo en el apoyabrazos del trono y descansó la cabeza en su mano, observando cómo sus diversos clones se movían de un lado a otro, cada uno ocupado en sus propias tareas. Algunos ya estaban profundamente dormidos, claramente habiendo entrado al reino de los sueños para entrenar en otro nivel. Algunos practicaron taijutsu, otros refinaron la energía maldita o desarrollaron nuevas técnicas, cada uno contribuyendo a su manera. Incluso Mahoraga había sido convocado y actualmente estaba entrenando con uno de sus clones para mejorar mutuamente sus capacidades físicas. Su cuerpo aún no había alcanzado sus límites y él tenía la intención de encontrarlos. En cuanto al alma, probablemente no tenía tal límite. Estaba de muy buen humor. Aún quedaban muchos caminos hacia el poder. Mientras permaneciera dentro del dominio, el mecanismo de equilibrio no podría afectarlo. Estrictamente hablando, este dominio pertenecía a los Aragami. Dejando de lado sus pensamientos, Sojun Minamoto calmó su mente, se sentó derecho y comenzó los preparativos para forjar la forma maldita. El trono detrás de él canalizaba maldiciones sin cesar. Los absorbió sin cesar, convirtiéndolos en suyos y comprimiendo la energía maldita dentro de su cuerpo. Originalmente vasta y gaseosa, su energía maldita comenzó a condensarse en forma líquida. Como era de esperar, su volumen se redujo a más de la mitad y ahora fluía lentamente en su interior. Aún no era suficiente. Necesitaba alcanzar un estado sólido. Cuanto más denso se volviera, más fuerte sería la forma maldita resultante. Necesitaba más. Pero no tenía prisa. Los verdaderos frutos del proyecto Starlit ni siquiera habían empezado a verse. Esto era solo el principio. Paso a paso, iba logrando progresos sólidos. El clon estacionado en el departamento médico entregaría periódicamente nuevos lotes de fuentes de energía maldita, que absorbía e integraba en sí mismo. La idea de iluminar su mapa corporal completo todavía estaba lejos, pero ahora estaba más cerca y el ritmo constante le daba una esperanza real de lograrlo. Incluso había asignado algunos clones para que se concentraran exclusivamente en refinar la energía maldita, asimilar y completar las nuevas fuentes. Durante un tiempo, Sojun Minamoto permaneció atrapado en este ciclo. Absorber, comprimir, fusionar y asimilar. Meses después, llegó una vez más el año nuevo. Sojun Minamoto regresó a casa desde el exterior. Por muy ocupadas que estuvieran las cosas, su familia siempre se reunía para Año Nuevo. Era una tradición. De lo contrario, existía una posibilidad real de que la señora Minamoto asaltara Jujutsu-Hai y lo arrastrara de regreso ella misma. Esta vez, Sojun Minamoto vino preparado con regalos.
Para la señora Minamoto, había creado un juego de lanzaderas voladoras, 10 en total, con forma de gotas de lluvia. Aerodinámicas y elegantes, poseían propiedades anti-alma y de gran durabilidad. Juntas, alcanzaban el nivel de herramientas malditas de grado especial. Fueron hechas a medida para la señora Minamoto y se adaptaron perfectamente a sus técnicas de manipulación de marionetas. Estaba emocionada. Lo primero que quiso hacer fue abrazarlo para demostrarle su cariño, pero Sojun Minamoto le puso una mano en la frente con indiferencia y la apartó. Ella se sentó a su lado, visiblemente infeliz, y siguió pinchándole el brazo con su dedo. Sojun Minamoto la ignoró y sacó el regalo para el señor Minamoto. Era un colgante de anillos entrelazados, de color azul intenso, con intrincados grabados con motivos ornamentales. En su centro había un ojo vertical metálico sellado. Sus funciones eran proteger el alma y el cuerpo, con algunas propiedades curativas. También era una herramienta maldita de grado especial. El señor Minamoto aceptó el colgante sin decir mucho. Con su habilidad para manipular la carne, lo vio al instante. Las lanzaderas voladoras eran 10 dedos, y el ojo era, en efecto, un ojo. Recibiendo un conjunto de herramientas malditas de carne y hueso de su propio hijo en Año Nuevo. Desconocía todos los detalles de la situación actual de Sojun Minamoto, solo que le iba bien y se había vuelto muy fuerte. En años anteriores, los regalos habían sido más comunes. Esta vez era claramente diferente. Aún así, no hizo preguntas. Sojun Minamoto siempre había sido independiente, nunca alguien que los preocupara. Al verlos aceptar los regalos, los ojos de Sojun Minamoto brillaron con una pizca de diversión. Se giró hacia la señora Minamoto y sugirió probar su regalo. Su atención se desvió de inmediato. Abrió la caja de regalo y reveló 10 lanzaderas voladoras, bellamente elaboradas y ornamentadas. Sus ojos se iluminaron. Le encantaron al instante. Activó una técnica para conectar con una de las lanzaderas. Con un pensamiento, ésta se elevó lentamente por los aires y luego atravesó el espacio a una velocidad vertiginosa. La transición entre el movimiento y la quietud fue perfecta, suave como la seda. Todo el proceso fue silencioso, sin ningún sonido. A la señora Minamoto le gustó aún más el regalo. Guardó con cuidado todo el conjunto, manteniéndolo cerca de su cuerpo. Enseguida, su irritación anterior desapareció. Se maneja sin esfuerzo. Los amigos de la preparatoria Jujutsu también enviaron sus saludos de Año Nuevo. Tras 17 años aquí, Sojun Minamoto había forjado buenas conexiones. Al reflexionar sobre el año pasado, había progresado mucho y había logrado todas sus metas, aunque hubo algunos contratiempos, como ese mecanismo problemático. Aún así, en general, estaba muy satisfecho. Un nuevo año significaba un nuevo comienzo y sus planes entraban en una nueva fase. Dentro del dominio del santuario, los diversos Sojun Minamotos también dieron la bienvenida al año nuevo. Comenzaron a ordenar, preparándose finalmente para construir la forma maldita con seriedad. Todos los preparativos estaban completos, no había necesidad de dudar. Su carne y sangre comenzaron a convertirse en energía maldita. Anteriormente, la proporción era una parte de energía maldita por 7 partes de carne, y la energía maldita existía en estado gaseoso y suelto. Ahora, bajo su control, se comprimía hasta alcanzar una forma sólida, alcanzando una equivalencia perfecta. Valía la pena señalar que a lo largo de los años, la calidad de su carne y su alma se había refinado hasta un nivel que no podía compararse con el pasado. En otras palabras, los 3 componentes, carne, alma y energía maldita, ahora eran equivalentes, pero cada uno continuaba evolucionando. Su carne era notablemente densa, y convertirla en energía maldita en estado sólido había llevado un tiempo considerable. En ese momento, Sojun Minamoto había desaparecido del dominio del santuario, dejando tras de sí solo una enorme masa de energía maldita, de un negro intenso. Pulsaba y se contraía, retorciéndose y temblando. La masa era inmensa. Se había tragado todo el trono e incluso se había extendido hacia afuera, engullendo las flores espinosas y las espadas rotas que lo rodeaban. Dentro de la masa, una tenue silueta humanoide de color azul apareció a la vista. A medida que la energía maldita se filtraba, la plataforma de 9 niveles quedó vacía. Sin trono, sin flores, sin espadas. Solo un imponente objeto ovalado de 2,5 metros de altura se alzaba en el centro. Golpe, golpe. Un latido lento y rítmico resonó desde el huevo gigante. Era débil, pero resonó sutilmente por todo el dominio del santuario, haciendo temblar la estructura con él. Sojun Minamoto de grado especial entró en el dominio y observó el enorme huevo negro.
En silencio, calculó que la eclosión aún tardaría un poco, pero con una gran cantidad de maldiciones, el proceso podría acelerarse. Esto también ya estaba previsto en sus planes. En unos meses más, el período de la oleada de maldiciones comenzaría de nuevo, y el proyecto Luz Estelar estaba casi terminado. Expandirlo aún más requeriría ir más allá de la Iglesia de las Estrellas, pero eso podía esperar. Lo que importaba ahora era que la fase actual estaba a punto de estallar. La cosecha estaba cerca, en el momento perfecto para impulsar este proceso y ayudarlo a superar rápidamente la etapa del útero maldito. Shogun Minamoto lo esperaba con ansias. Aún no sabía exactamente qué forma adoptaría la forma maldita. Aunque nació de su corazón, su naturaleza seguía siendo esquiva. Era como respirar, algo en lo que la gente nunca piensa conscientemente. En cuanto lo intentas, la respuesta se te escapa. La verdadera esencia de una maldición era la misma. Solo al emerger del capullo se revelaba su verdadera forma. Capítulo 134. El mundo se volvió borroso y, una vez más, Shogun Minamoto perdió los 5 sentidos. Sintió como si hubiera regresado al principio, al momento exacto en que llegó a este mundo. En aquel entonces, era apenas un embrión en formación, cómodamente suspendido en el líquido amniótico. Ahora estaba dentro de un nuevo gigante, sumergido en un líquido negro, espeso y turbio. Un lazo emocional le servía de cordón umbilical, alimentándolo continuamente con nutrientes. Esos nutrientes eran maldiciones. No había suelo bajo sus pies, ni cielo encima. Solo una abrumadora sensación de vacío infinito. Vagaba sin rumbo, suspendido en la nada. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de desorientación se profundizó, hasta el punto en que empezó a confundir una cosa. ¿Seguía siendo humano o se había convertido en una maldición? Bum, bum, bum. Un golpe resonó, despertándolo bruscamente. Recuperó el sentido. Una presión aplastante surgió a su alrededor e instintivamente intentó acurrucarse, solo para darse cuenta de que su cuerpo ya estaba enroscado hasta su límite. Jadeando en busca de aire, su respiración se volvió forzada. Salga. ¿Qué? Presionó lo que podría llamarse su oreja contra la barrera. La voz se desvaneció. Parecía que el tiempo se prolongaba interminablemente, o tal vez solo había sido un breve momento. Debería salir pronto, ¿verdad? La voz dubitativa resonó de nuevo, despejando toda la confusión en su mente. Comenzó a absorber con mayor rapidez, drenando el líquido negro que lo rodeaba. 4 cordones umbilicales surgieron de la barrera invisible y lo envolvieron como cadenas, canalizando una oleada de energía maldita hacia él. El espacio se hizo más estrecho y sofocante. Atravesó la barrera de un puñetazo, destrozándola. Al salir, se encontró en la familiar plataforma de 9 niveles. A sus pies se encontraban fragmentos de concha de color gris pálido, que se agitaban con la ligera brisa al moverse. Levantó la vista y vio otra versión de sí mismo frente a él. Algo no encajaba, y la expresión de esa versión reflejaba esa extrañeza. Él ya era una maldición de grado especial completamente desarrollada. A través del reflejo del otro, observó su forma maldita. De estructura humanoide, su rostro era liso y sin rasgos distintivos como un espejo, lleno de puntos brillantes como estrellas. El más brillante se ubicaba aproximadamente donde debería estar el ojo izquierdo, mientras que una luz más fría brillaba en el derecho. Un agujero negro le atravesaba el pecho izquierdo, extendiéndose de adelante hacia atrás. 9 anillos estelares estaban incrustados en él, girando a distintas velocidades en ambas direcciones. La rotación era tan sutil que era imposible apreciarla a simple vista al observarlo en su conjunto. Sus músculos se abultaban con fuerza, con patrones espinosos que se dibujaban a lo largo de ellos. Sus manos eran nítidas, con las muñecas adornadas con anillos de oro puro. Sus piernas largas y rectas terminaban en pies como garras que flotaban a escasos centímetros del suelo, sin tocarlo jamás. A lo largo de su cuerpo, sobresalían espadas rotas de diferentes longitudes. Un detalle especialmente horripilante era la media hoja alojada en su sien, incrustada profundamente en lo que sería su cerebro. Por supuesto, cosas como templos, cerebros y corazones ya no existían para él, ahora era una maldición. Durante su formación, aprovechando su conocimiento del cuerpo humano, ocultó intencionadamente sus debilidades en lo más profundo. Si alguien confundiera ese agujero negro en su pecho con una debilidad y pagara caro para explotarlo, moriría horriblemente. Vaya, vaya. Shogun Minamoto aplaudió con una sonrisa de satisfacción. Cuanto más miraba, más complacido se sentía. Entonces esta era la verdadera forma de su maldición. No estaba nada mal.
Al menos, parecía formidable. Ahora era el momento de probar lo que este cuerpo maldito podía hacer. Sus técnicas aún estaban intactas. Podía sentir la presencia de la técnica maldita ilimitada. Sojun Minamoto se transformó en Riku Amana y con facilidad, mucho más sin esfuerzo que antes. Luego, en Satoru Gojo. Luego, en Masamichi Yaga. Después, su mitad inferior se transformó en su cuerpo humano, mientras que la superior se transformó en Shiko Mishima, sin vacilación ni demora. Su cuerpo se movía libremente, mucho más conveniente que cualquier forma física de carne y sangre. Más importante aún, su mano derecha se retorció y deformó hasta convertirse en una cadena que se dirigía directamente hacia la cúpula de arriba, extendiéndose sin fin. Un alcance infinito. De hecho, no había límites. Si Toji Fushiguro hubiera estado presente, la habría reconocido de inmediato. La cadena de las 1000 millas. Mientras la cabeza de la cadena permaneciera oculta, podría extenderse infinitamente. Este tipo de transformación incluso abarcó herramientas malditas de grado especial. Sojun Minamoto recuperó su verdadera forma espiritual maldita y flotó en el aire. Lentamente, se elevó más allá del techo hacia la cúpula estrellada. Había adquirido la capacidad de volar, una maldición de tipo cielo. No, más que eso. Era una maldición de las estrellas. El mundo del Jujutsu nunca había visto una categoría como la suya. Entonces él sería el primero en definirlo. Su verdadera forma carecía de alas. El cuerpo, ligero y aparentemente libre, podía volar, aunque su ligereza era solo relativa. Para los forasteros, se sentía increíblemente pesado, denso de sustancia. Era inevitable. Su cuerpo contenía 2 fragmentos del cielo estrellado, y aunque estaban incompletos, su peso era innegable. Sojun Minamoto flexionó sus manos 2 veces, sintiendo la oleada de poder recorriéndolo. Invocó a Mahoraga y lo enfrentó de frente. Ondas centellearon en el cielo estrellado, incrustadas en su rostro. Varios rayos de luz estelar se dispararon, impactando antes de que Mahoraga tuviera tiempo de reaccionar, disolviendo gran parte de su cuerpo al contacto. Esperó a que Mahoraga se regenerara y se adaptara, y entonces desató un destello negro. El ataque fue interceptado por la palma de Mahoraga. Así que incluso este cuerpo maldito podría activar Black Flash. Pensativo, Sojun Minamoto activó un vórtice negro con un cambio de voluntad. Entró en él y reapareció detrás de Mahoraga. Invocó otro vórtice, esta vez más profundo. Al atravesarlo, desapareció. Luego emergió dentro del dormitorio, para regresar poco después al dominio del santuario. Descubrió que cualquier cosa que implicara energía maldita era mucho más fácil en este cuerpo maldito que en su anterior cuerpo de carne y hueso. Donde antes temía el movimiento espacial dentro de un dominio, ahora no representaba ningún peligro. Pero hubo inconvenientes, se movió ligeramente, esquivando una espada de exterminio que descendía. La energía positiva maldita era como un veneno para él ahora. Un golpe directo provocaría la desintegración total. Eso era algo que ni siquiera el poder de adaptación podía cambiar. Las energías positivas y negativas se fusionaban naturalmente, pero ninguna adaptación podía convertirlas en fuerzas superpuestas. Era una ley fundamental del mundo. A menos que se alterara la esencia misma de la energía maldita, tanto positiva como negativa, como la fusión del yin y el yang que Sojun Minamoto había teorizado, esta contradicción persistiría. Pero ese nivel de control aún estaba fuera de su alcance. Dicho esto, simplemente fue posible reestructurar su cuerpo maldito de energía puramente negativa a energía puramente positiva. Tampoco necesitaba recurrir a la técnica de la maldición inversa. Siempre que un espíritu maldito tuviera un conocimiento profundo de las maldiciones, podía usar la energía maldita directamente para sanar. Incluso si su energía maldita se agotara, un solo rastro le bastaría para regenerarse. Esa era la inquietante cualidad de su cuerpo maldito. En general, el experimento había ido extraordinariamente bien. Sojun Minamoto estaba completamente satisfecho. Tanto los cuerpos de carne como los malditos tenían sus ventajas, lo que los hacía más efectivos en diferentes situaciones. La combinación le otorgaba mayor versatilidad. Y finalmente comprendió lo que le había parecido extraño al principio. Su cuerpo maldito medía solo 1,40 m de altura. Un nacimiento prematuro. Ese fue el precio de acelerar sus planes. Si hubiera esperado, podría haber surgido en una forma perfeccionada. Pero con la llegada temprana, había optado por sacrificar el tamaño en lugar de la calidad. No importaba. ¿Qué podría ser más apropiado para los 7 pecados capitales que una forma maldita diseñada para despertar emociones? Desde su nacimiento, ya portaba 4 vínculos emocionales.
no faltarían maldiciones en el futuro. Y seguiría creciendo. Levantó la mirada hacia la otra versión de sí mismo. Humano y espíritu. Dos mitades de un todo. Se saludaron con la cabeza, conscientes ya de sus roles venideros. El resultado fue impecable. Eso fue suficiente. Cruzó el espacio para aparecer en la iglesia de las estrellas, ya no permanecía en el dominio, por lo que, naturalmente, no fue un objetivo. El mecanismo de equilibrio era ridículo. El bando hechicero ya estaba al límite de sus fuerzas, pero el bando maldito estaba en medio de un auge masivo. Hablando francamente, Sojun estaba dispuesto a disfrutar de ambos lados, jugando con ambos lados al máximo. Capítulo 135. El cuerpo maldito tardó 3 meses en eclosionar. A primera vista, el mundo del Jujutsu permanecía en calma, como siempre. Al ser temporada baja de maldiciones, todo parecía aún más tranquilo. La paz era agradable, pero para algunos hechiceros, esa paz era como una sopa sin sabor. La vida se convertía en un estanque estancado sin cambios a la vista, en pocas palabras, querían revolver las cosas. Una vez más, se reunieron en la sala de conferencias de Taiji. Esta vez, no había mucha gente presente. Apareció el anciano, al igual que un director mayor y desconocido, junto con representantes de los 3 clanes principales y Masamichi Yaga. Sojun Minamoto fue el último en llegar. Mientras él entraba, los demás estaban en medio de una leve discusión. Se detuvieron cuando lo vieron entrar. ¿Qué sucede?, preguntó, aunque ya tenía una idea clara. Dentro de su campo de visión, el grupo se dividió claramente en 3 bandos. Satoru Gojo y Masamichi Yaga, el antiguo director, y luego el anciano Noriyuki Sennin y la familia Kamo. Un triángulo, sin duda la estructura más estable. El debate llevaba tiempo en marcha, o mejor dicho, el desacuerdo era entre Gojo y el antiguo director. Yaga se situó en el centro de la disputa, mientras el resto mantuvo una postura neutral. Con la llegada de Sojun Minamoto, el número de personas llegó a 7. Se produjo un sutil cambio en la atmósfera de la sala. Una voz anciana habló. Ha habido cierto desacuerdo sobre si Masamichi Yaga cumple con los requisitos para ser ascendido a director. El antiguo director hizo un gesto con la mano, interrumpiéndolo. ¿Qué desacuerdo? Yaga tuvo un buen desempeño como director interino, pero también cometió algunos errores graves. Por ejemplo, el incidente de Suguru Geto, que aún no se ha resuelto. Volvió su mirada hacia Sojun Minamoto. También está el asunto de la transferencia de objetos críticos sin autorización, la falta de supervisión, la intrusión no autorizada de personas ajenas a la preparatoria Jujutsu, y la lista continúa. Luego hizo una pausa. ¡Qué disparate! Desde la perspectiva del antiguo director, el director en funciones solo existía para asumir las consecuencias. Los éxitos se debían a su liderazgo. Los fracasos, a su entera responsabilidad. Pero en realidad, estos fueron sus propios fracasos. El incidente de Suguru Geto ya había concluido hacía tiempo, pero él seguía usándolo contra Yaga. Incluso incidentes anteriores que involucraban a varios actores principales se le imputaban. Ya no se trataba de justicia, sino de una evasión directa. Hablaban de Masamichi Yaga, pero las acusaciones también apuntaban a Sojun Minamoto. Al final, Yaga-sensei solo era un sustituto, interrumpió Gojo. ¿Y tú, el director actual, hace siglos que no te presentas en Jujutsu High? Se eliminó el atraso, se atendieron con prontitud los incidentes de maldiciones en la sociedad, e incluso los intercambios con las escuelas hermanas se desarrollaron sin contratiempos. ¿No son todas estas tus responsabilidades? Parece como si Yaga-sensei hubiera estado limpiando después de ti, y lo hubiera hecho muy bien. ¿Qué clase de discurso es ese? Si quieres ser director, necesitas tener la conciencia de uno. ¿De qué otra manera puedo renunciar con confianza y entregar el cargo? El viejo director se burló. Si no hubiera visto estos buenos resultados, ¿cómo podría creer que Masamichi Yaga es capaz de liderar Jujutsu High hacia el futuro? Si no fuera por todo el apoyo recibido, ni siquiera habría llegado hasta aquí. Y aún así, todavía le falta algo para poder asumir oficialmente el cargo. TSH. Gojo chasqueó la lengua, molesto. No tenía paciencia para esto. El antiguo director lo miró con indiferencia, dio un sorbo a su té y pareció satisfecho. Los jóvenes no sabían leer entre líneas. Tenía que explicárselo todo con claridad. Tratar con la generación más joven siempre fue una tarea ardua. Como un niño despistado, dejó su taza de té, a punto de continuar. ¿Ah? Sojun Minamoto soltó de repente una risita seca. No se molestó en discutir las ridículas palabras del antiguo director. En cambio, preguntó.
Entonces, ¿qué es lo que falta exactamente? El desempeño del sensei durante la actuación es evidente. El ritmo de entrenamiento de hechiceros en la preparatoria Jujutsu ha sido excelente últimamente. No, mucho mejor que antes, dijo con calma. Nunca dudó en llamar a Masamichi Yaga Sensei delante de los demás. Naturalmente, estaban de acuerdo, y era evidente que el antiguo director había intentado echarle la culpa a Yaga. Además, compartían un vínculo más estrecho, tío y sobrino. Hizo una pausa, bajó ligeramente la mirada hacia el viejo director y repitió. ¿Qué crees exactamente que falta? Solo se había nominado a un candidato, Masamichi Yaga. Ese solo hecho decía mucho. La mayoría probablemente daba por hecho que el nombramiento de Yaga era un hecho. Nadie esperaba que el antiguo director apareciera de repente y lo arruinara todo. Sojun Minamoto pensó en la situación. Había 7 personas en total. 3 votos a favor. 3 abstenciones. Pero el antiguo director tenía una influencia considerable. Podía emitir 2, o incluso 3, votos él mismo. Los demás no querían ofenderlo, pero tampoco querían ir contra él directamente. La elección de Yaga debería haber sido definitiva. Pero, incapaces de calibrar las verdaderas intenciones del antiguo director, optaron por abstenerse. Pero cuando la votación se plantea como una opción de sí o no, abstenerse equivale a decir no. Incluso si Noriyuki Senin se levantara ahora y votara a favor, solo conduciría a un empate, retrasando el asunto. Entonces tendrían que traer a más gente, alargando nuevamente el proceso y exponiéndolo a más complicaciones. A Sojun Minamoto le pareció problemático. Ya habían conseguido suficientes apoyos para Yaga. Esta maniobra del otro bando solo podía retrasar las cosas, no detenerlas. El repentino regreso del antiguo director a Jujutsu High probablemente no fue solo para causarle problemas a Masamichi Yaga. Tenía otro objetivo. Y tarde o temprano, tendría que decirlo en voz alta. El antiguo director frunció el ceño, visiblemente disgustado con la actitud de Sojun Minamoto. El chico ni siquiera se había molestado en dirigirle un título respetuoso. Su descontento se reflejaba claramente en su rostro. Todavía me quedan 6 meses de mandato, tiempo de sobra para evaluar adecuadamente a los candidatos, dijo. He dedicado la mayor parte de mi vida a la preparatoria Jujutsu. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo decae. Necesitamos a la persona más idónea para el puesto. Se volvió hacia Masamichi Yaga. Pero, si Yaga puede hacer más contribuciones al mundo del Jujutsu y demostrar su valía, tendría buenas razones para recomendarlo. Su mirada cambió. Por ejemplo, entregando el método completo para crear cadáveres malditos totalmente autónomos. Luego, volviéndose hacia Sojun Minamoto, agregó. O podrías ayudar al cuartel general de Jujutsu con algunas tareas. No quedan pretensiones. Nunca se trató del mundo del Jujutsu, nunca se trató del departamento, se trataba de él. Sus ambiciones eran innegables. Si se unen los hechos, sus verdaderos motivos eran evidentes. Desde que empezó a visitar con frecuencia la sede de Jujutsu, y ni siquiera se presentó a ver a Sojun Minamoto tras su llegada, era evidente que ya no sentía pasión por la escuela. Solo le importaba ascender. Esas 2 supuestas propuestas. Claro, el departamento podría tener intereses similares, pero no con este nivel de descaro. Él solo buscaba robar algo de crédito, aprovechar el éxito y usarlo para ascender. La gente como él, oportunistas desvergonzados, siempre parecía encontrar una forma de ascender. ¿Contribuir al mundo del Jujutsu? Más bien, contribuir contigo, dijo Sojun Minamoto con frialdad. La sala quedó en silencio. Todos lo sabían, pero nadie se había atrevido a decirlo en voz alta. El viejo director suspiró para sus adentros. Aún demasiado joven. Demasiado brusco. Abrió la boca para responder, pero Sojun Minamoto lo interrumpió nuevamente. Claro. Lo pensaré. La expresión del antiguo director se iluminó. Aunque no consiguiera ambas exigencias, y hubiera preferido la primera, contar con un grado especial como Sojun Minamoto a bordo era un gran logro. Bien. Tómate tu tiempo para pensarlo. Luego, terminemos la sesión por hoy. Ojalá Yaga pueda convertirse pronto en director. El grupo comenzó a dispersarse. Por eso la reunión se había mantenido reducida. Algunas cosas no eran para muchos, no si querían preservar la noble imagen de los altos mandos. Pronto solo quedaron el viejo director y el anciano. Cuando el anciano pasó a su lado al salir, murmuró. Vergonzoso. ¿Qué sabes tú? Se burló el viejo director. Cuando se presenta una oportunidad, la aprovechas. ¿A quién le importan las apariencias? Lo que importa es el poder.
El anciano hizo girar su bastón, golpeándolo suavemente contra la garganta del director antes de volver a bajarlo. Solo un recordatorio. Eso no es lo que significa grado especial. Solo entonces el viejo director dio medio paso atrás lentamente, observando al otro hombre alejarse a paso pausado. TSH. Antes era más fuerte que tú. Ahora también te supero en poder. ¿Y qué si me diste un golpe bajo? Sigues estando por debajo de mí. Solo son dos mocosos. ¿Qué? ¿Tienen miedo? ¿Grado especial? ¿Podrá eso contra todo el mundo del Jujutsu? Su ceño fruncido desapareció tan rápido como había aparecido. La calma regresó a su rostro. Después de todo, no estaba solo. Había traído consigo a unos cuantos hechiceros jóvenes, sin rango, pero con una fuerza de grado 1 aproximadamente. Convenientemente, del mismo nivel que los niños. Sojun Minamoto salió de la sala de conferencias de Taiji junto a Masamichi Yaga y Satoru Gojo. Aunque las palabras detrás de él eran susurradas, las escuchó claramente. Miró a los dos que estaban a su lado, cruzó los brazos detrás de la cabeza y miró hacia el techo mientras caminaba despreocupado y despreocupado. No era buen momento para actuar. Contuvo en silencio su energía maldita. Olvídalo. Déjalo ir, por ahora. Un destello de luz negra cubrió el cielo sobre la preparatoria Jujutsu. El grupo ni siquiera había llegado lejos. El estruendo se extendió lentamente y cuando llegó hasta ellos, el cielo, que una vez fue brillante, se había oscurecido hasta convertirse en el crepúsculo. Levantaron la vista y las expresiones de todos cambiaron. La de Sojun Minamoto también cambió a medida que se reagrupaban. Un pequeño espíritu maldito se alzaba sobre la barrera de la escuela. Su rostro parecía un cielo estrellado, y su aura era extraña. Evocaba inquietud, ira, tristeza, pero lo más sorprendente de todo fue que, junto al sol, había aparecido un segundo sol en el cielo. Negro, su superficie se arremolinaba con una luz maldita que se acumulaba y se volvía más oscura y profunda a cada segundo. La energía maldita resumaba como alquitrán, apagando el brillo del verdadero sol. De repente, un pilar de luz negra se disparó hacia abajo, impactando la barrera. El escudo invisible emitió un agudo crujido. Luego siguió un segundo rayo y la barrera crujió como un cristal roto. Estaba al borde del abismo. Un tercer rayo negro se estrelló contra la barrera. La barrera se hizo añicos y la explosión impactó directamente al viejo director. Desapareció al instante, dejando solo una expresión congelada de terror. Él se había ido. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Desde que se reagruparon hasta que eliminaron al antiguo director, solo transcurrieron segundos. Sojun Minamoto finalmente chasqueó los dedos, activando su energía maldita. La barrera se recompuso justo a tiempo para absorber el cuarto rayo. El pequeño espíritu maldito los miró y luego se disparó hacia el cielo, ascendiendo rápidamente hasta que desapareció de la vista. Gojo observó su ascenso hasta que superó incluso el alcance de los 6 ojos. Su último vistazo aún apuntaba al cielo. Pensativo, se volvió hacia Sojun Minamoto. Demasiado conveniente. Los demás también lo miraron. ¿Por qué me observan de esa manera? Como si yo fuera el culpable. Ni siquiera yo tuve tiempo de reaccionar. Esa no era una maldición cualquiera. Él sonrió. Pero bueno, qué final tan oportuno. Sus ojos se detuvieron, inseguros. Tenían sospechas, claro. Pero ninguna prueba. Y aunque la hubiera, ¿quién iba a hablar por un muerto? Bien, sigamos adelante. La barrera funcionará con mayor resistencia por un tiempo. No hay de qué preocuparse. Sojun Minamoto negó con la cabeza para sus adentros. Sin duda, la vigilancia sobre él se intensificaría ahora, pero no importaba. Lo que hicieran los espíritus malditos no tenía nada que ver con él. Su rol humano ya no tenía mucho que hacer. Mantener la estabilidad le favorecía. De ahora en adelante, sería el bando maldito el que se llevaría el protagonismo. Se giró para marcharse. Espera. Vamos juntos. Masamichi Yaga y Satoru Gojo lo llamaron al unísono. Capítulo 136. La barrera de Jujutsu Hai fue completamente restaurada, para alivio de todos. Sojun Minamoto no sabía en qué estado de ánimo estaban los demás cuando se fueron, ni tampoco le importaba. En lo alto del cielo, el cuerpo maldito flotaba en silencio, observando a Satoru Gojo. Los ojos de estrella ya habían superado a los 6 ojos en alcance visual. La luz de las estrellas titiló en el rostro del cuerpo maldito mientras probaba su fuerza. Así se sentía aún más satisfactorio. Luchar contra uno mismo era inútil. Después de una breve pausa, entró en un vórtice negro y desapareció, regresando a la iglesia de las estrellas.
Una vez que desapareció, unas cuantas volutas de energía maldita fueron dispersadas por el viento, sin dejar residuos atrás. ¿Podrías por favor no mirarme como si fuera un delincuente? Sojun Minamoto estaba atrapado entre Masamichi Yaga y Satoru Gojo. No importaba lo rápido o lento que caminara, estaba atrapado en el medio. Esto lo dejó un poco sin palabras. Me parece recordar que una vez te transformaste en Rico Amanai. Gojo apoyó casualmente su mano sobre el hombro de Sojun, sonriendo. Rico Amanai es humana. Los humanos y los espíritus malditos son completamente diferentes. Tus 6 ojos deberían reconocerlo, ¿verdad? Ya sea por nuestra estructura física o por nuestros rasgos de energía maldita, somos mundos aparte, respondió Sojun con indiferencia. Gojo mostró una amplia sonrisa. Eres tan poderoso, ¿quién sabe qué tipo de trucos habrás ideado? Retiró la mano y estiró el brazo. Bueno, si afirmas que no, entonces no lo es. Lástima, porque quería echarle un vistazo a ese espíritu maldito. No estaba completamente seguro, pero algo en ello le resultaba familiar. Aún así, no importaba. Dio unos pasos rápidos hacia adelante, levantó la mano derecha en un gesto despreocupado y gritó sin mirar atrás. De todos modos, me retiro. Decidió dejarle el lío a Yaga-sensei para que lo solucionara. Esa idea lo tranquilizó un poco. Sojun saludó a Gojo mientras este se retiraba. Al disiparse la presión de ambos lados, se giró hacia Masamichi Yaga y notó que estaba un poco absorto en sus pensamientos. Le dio un codazo. Por cierto, ¿cuándo creaste un cadáver maldito completamente autónomo? Últimamente, Sojun no se mantenía al tanto de las noticias del exterior. Mientras el cuerpo maldito se desarrollaba, el lado humano necesitaba mantenerse cerca para ayudar a establecer su personalidad. Así que la mayor parte de su atención se había centrado en el dominio del santuario. No esperaba regresar y encontrarse con tal sorpresa. Algo hizo clic en su mente. Vamos a echar un vistazo. Con eso, comenzó a dirigirse hacia el dormitorio de Yaga. Yaga salió de su letargo y rápidamente lo siguió. Caminaron en silencio. Cuando llegaron a la casa de Yaga, Yaga le dirigió a Sojun una mirada vacilante. Quizás deberíamos esperar un par de días antes de verlo. Ya estamos aquí. ¿Para qué posponerlo? Yaga no tuvo más remedio que guiar a Sojun escaleras arriba hasta una habitación. La habitación era mayoritariamente rosa. Una alfombra gruesa cubría el suelo y las paredes estaban cubiertas de adorables dibujos infantiles. En un rincón había una cuna y a su lado estaba sentado un panda. Era muy pequeño, usaba pañales y apilaba bloques de construcción. El panda miró hacia arriba cuando se abrió la puerta, vio a Yaga y luego volvió a terminar su torre de bloques. Solo cuando terminó, se levantó lentamente y habló. Masamichi, has regresado. Al notar a la persona que estaba a su lado, preguntó. ¿Es ese tu amigo? No, soy tu prima. Sojun respondió antes de que Yaga pudiera hacerlo, acercándose y agachándose para examinar con curiosidad a la extraña y pequeña criatura. El panda contaba con los dedos, murmurando. El papá de papá es el abuelo. A través de los ojos de Sojun, el gato tenía 3 núcleos dispuestos en una estructura única y equilibrada, con energía maldita fluyendo constantemente entre ellos. En lugar de tener alma en el sentido habitual, era más bien como una nueva alma formada a partir de fragmentos de información, aunque era increíblemente estable. Y tenía 3 núcleos de este tipo. Al instante comprendió el peso que había detrás de completamente autónomo. No fue diferente a crear vida. Los cadáveres malditos eran de conocimiento común, pero hasta Panda, sus movimientos dependían de la energía maldita de su amo. Ese era el estándar. Pero este gato es muy especial. Muy especial. Tener alma significaba poseer inteligencia. Y la inteligencia significaba la capacidad de sentir emociones, junto con el potencial de refinar la energía maldita de forma independiente. El comportamiento y la inteligencia del panda no eran diferentes a los de un ser sensible. A pesar de ser un cachorro, su forma de pensar era notablemente madura. Sin embargo, después de observar al panda y observar su entorno, no pudo evitar plantearse algunas preguntas. Sojun Minamoto miró a Masamichi Yaga y, notando la expresión inquieta en su rostro, expresó sus preguntas. Los cadáveres malditos no necesitan comer, beber ni usar el baño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lleva pañal? ¿Y esta habitación, no es demasiado bonita? Cucucucu. Frente al panda, Sojun vio a través de uno de sus ojos de estrella que Masamichi Yaga no reaccionaba con su habitual enojo y nerviosismo. Así que se relajó un poco. Los dos se quedaron en silencio. El panda siguió jugando solo. De repente, Sojun sonrió y giró la cabeza.
Si algo te preocupa, dilo. Si no, cuando la señora Minamoto se entere, dirá que no estoy cuidando bien a mi tío. Masamichi Yaga se quedó un poco sin palabras ante el inesperado cambio de roles. Tras una breve pausa, pareció relajarse un poco. Te llevaré a algún lugar, dijo finalmente. Después de calmar al panda, salió de la habitación. Sojun Minamoto sonrió y lo siguió. Caminaron un buen rato y finalmente llegaron al otro lado de la preparatoria Jujutsu. Se detuvieron brevemente frente a un denso bosque antes de que Masamichi Yaga se decidiera y se adentrara en los árboles. Sojun lo siguió a un ritmo más lento. Tras caminar un rato, llegaron al centro del bosque. Bajo un árbol enorme, tan ancho que se necesitarían varias personas del brazo para rodearlo, Yaga separó una espesa mata de espinas, revelando una pequeña puerta en la base. Se tiró al suelo y se arrastró con cierta dificultad. Sojun encogió ligeramente su forma y lo siguió, emergiendo por el otro lado hacia un pequeño claro rodeado de bosques aún más densos. Los signos de habitación eran claramente visibles. Sojun miró a su alrededor y notó que varios niños lo miraban desde las sombras, demasiado cautelosos para salir. No fue hasta que Masamichi Yaga les dio una sonrisa amable y les saludó que los niños finalmente salieron de los huecos de los árboles y los arbustos, aplaudiendo mientras corrían y lo rodeaban. Les dio unas palmaditas en la cabeza a cada uno y les preguntó, ¿comieron bien hoy? ¿Terminaron su tarea? ¿Ya tomaron su siesta? Algunos niños asintieron, otros negaron con la cabeza. Algunos incluso se chismearon unos a otros en suaves susurros. Yaga respondió a cada uno con elogios o palabras de aliento, luego sacó algunos juguetes de peluche de dentro de su abrigo y los repartió, diciéndoles que fueran a jugar. Los niños huyeron obedientemente. Una niña, antes de irse, corrió hacia Sojun. Se puso de puntillas, echó la cabeza hacia atrás y levantó una pequeña flor roja con ambas manos. Sojun se dio cuenta de que estaba recibiendo buena voluntad por asociación. Masamichi Yaga se enderezó con una cálida sonrisa. Una vez que los niños se alejaron corriendo y empezaron a jugar, su expresión se tornó seria. Señalando el claro, dijo, «Esta es mi base secreta». Hizo una pausa. Todos estos niños tienen algún tipo de discapacidad física. Fueron abandonados por sus padres. Los encontré y los traje de vuelta. Sojun asintió. Se dio cuenta. Estos niños tenían corazones frágiles y mentes delicadas. Era evidente que habían sufrido desgracias, pero conocer a Masamichi Yaga les había traído un rayo de suerte. Se encontraban en la delicada encrucijada de la tragedia y la sanación. Has visto a Panda, así que sabes cómo llegó a existir, ¿verdad? Sin esperar respuesta, Yaga continuó. Algunos niños, no tuvieron tanta suerte. Copié la información de sus almas y cuerpos e intenté introducirla en los núcleos de los cadáveres malditos. Pero sus almas eran increíblemente inestables. Incluso los datos copiados presentaban esa misma inestabilidad. Dejarlos solos no funcionaría. Necesitaban compañeros, 3. Si juntaba 3 almas compatibles, podrían apoyarse mutuamente. Así, se estabilizarían. Así es como se crean los cadáveres malditos totalmente autónomos. En unos 3 meses, podrán refinar y reponer energía maldita por sí solos. Como los niños. Agudos, perspicaces y llenos de espíritu. Dejó escapar un profundo suspiro. Pero al final, todo es solo autoengaño. Ya no son Yuru-chan, Su-chan ni Isashi-chan. Solo son cadáveres malditos que llevan fragmentos de quienes fueron. Si los niños no pueden vivir felices, significa que los adultos les han fallado. Masamichi Yaga se sentó en un tronco caído, con la cabeza inclinada y ocultando su rostro. Sojun entendió lo que quería decir. Oficialmente se decía que Panda había nacido por accidente, sin ningún método replicable. Pero él sabía la verdad. Si los de arriba tuvieran en sus manos esta tecnología, habría quienes con ambición la convertirían en algo malvado, usándola para perseguir sus propios objetivos, dejando más cadáveres a su paso. Eso traicionaría la intención original. Su propósito era brindarles a los niños con vidas cortas una segunda oportunidad, no fomentar el derramamiento de sangre. Sojun miró a lo lejos. Los niños que jugaban allí sonreían con naturalidad y naturalidad. Su risa era ligera y clara. Las almas desafortunadas a menudo son el mejor material. No había necesidad de preguntarse si alguien cruzaría esa línea. Incluso un idealista como Masamichi Yaga no confiaba en los superiores. Pero pensar que al principio ni siquiera confiaba en sí mismo, Sojun meneó la cabeza interiormente. Entonces si puedes, dijo Yaga, con los ojos fijos en él, por favor ayuda a proteger este lugar. Sojun lo miró.
Tras un momento, asintió. No te preocupes. Estaba más que feliz de ayudar con algo como esto. No era un problema, no para alguien a quien realmente le gustaban los niños bien educados. Capítulo 137. Los dos se sentaron un rato, observando tranquilamente a los niños antes de empezar a jugar un rato con ellos. Cuando llegó la hora de irse, los niños se mostraron reacios, pero no armaron un alboroto. Se pusieron en fila, agitando sus manitas y gritando alegremente. Adiós, tío. Adiós, hermano mayor. Algo así. Los dos salieron del hueco del árbol, cerraron la pequeña puerta y ocultaron cuidadosamente el matorral en la base del árbol. Tu habilidad es realmente práctica, dijo Masamichi Yaga con un suspiro mientras se levantaba a cuatro patas. Miró de reojo a Sojun Minamoto, que apenas le llegaba a las pantorrillas. Había visto a otros practicantes de manipulación de la carne antes, pero sus transformaciones no podían alterar el volumen corporal. Adelgazar significaba hincharse, mientras que crecer los hacía anormalmente delgados. Un cuerpo de más de 100 kilos no podía encogerse ni expandirse a voluntad. Pero este tipo era diferente. Estaba perfectamente reducido y desafiaba por completo las leyes de conservación del volumen, no tenía idea de cómo eso era posible. Masamichi Yaga se sacudió las hojas secas de las mangas y de los pantalones. Podría hacerte más pequeño también, dijo Sojun Minamoto, observándolo gatear con divertido interés. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Espetó Yaga. Sojun Minamoto rió entre dientes y luego recuperó su tamaño normal. Estiró las extremidades, golpeó ligeramente el suelo con los pies y saltó, aterrizando con gracia sobre la copa del árbol. Era el árbol más alto y robusto de la zona. Se quedó de pie en lo que esencialmente era el punto más alto del bosque, dejando que su mirada se extendiera desde ese centro hacia el límite. Sojun Minamoto no preguntó cómo Masamichi Yaga había estado cuidando a los niños o qué planes tenía para ellos a continuación, él simplemente tenía que cumplir su propia promesa, nada más. Con la mirada, trazó un área. Varios dedos se desprendieron y se dirigieron hacia el bosque lejano, incrustados con precisión en el límite. Llevó el bosque dentro de una barrera, colocándolo directamente bajo la jurisdicción del árbol de hueso, a la par de la alta barrera de Jujutsu. Una vez hecho esto, Sojun Minamoto se sacudió el polvo de las manos, volvió a caer al suelo y se quedó junto a Masamichi Yaga. Observaron cómo una débil barrera se extendía hacia abajo y luego desapareció de la vista. Masamichi Yaga dejó escapar un suspiro silencioso. Confiaba completamente en Sojun Minamoto. De lo contrario, nunca lo habría traído aquí. También confió en su barrera. No hace mucho, había resistido 3 ataques con toda su fuerza antes de romperse. Esa resistencia le infundía tranquilidad. Sospechaba que el espíritu maldito había sido domesticado por Sojun Minamoto. No había pruebas, pero el rostro y el pecho del espíritu, e incluso los ojos de Sojun Minamoto, mostraban patrones estrellados similares. Había también otras similitudes. Pero no insistió en el asunto. Ya no importaba realmente. Nunca estuvo de acuerdo con esa forma de pensar. Si todos actuaran sin restricciones solo por ser poderosos, la sociedad se derrumbaría. La verdadera libertad se basaba en límites. Pero en ese momento, sintió una sensación de tranquilidad. En realidad, Panda había nacido hacía varios meses. No se lo había contado a nadie, pero aún así el cuartel general de Jujutsu se enteró. No necesitaba adivinar qué significaba eso. Los superiores dejaron claras sus intenciones, tanto abierta como sutilmente. Querían el método de creación. Sus tácticas destrozaron cualquier confianza que pudiera tener en ellos, dejándolo agotado. Aún así, se aferró a la historia de que fue una casualidad. Ya no era ingenuo. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Quizás querían salvar las apariencias. Quizás era porque contaba con el respaldo de 2 grados especiales. O quizás no podían determinar si la creación era genuina. En cualquier caso, tras sopesar sus opciones, decidieron esperar, por ahora. Pero no podía permitirse el lujo de relajarse. Creía comprender a Sojun Minamoto lo suficiente. Si el hombre daba su palabra, la cumpliría. Mientras él estuviera allí, bajo su protección, no había ningún riesgo de exposición. En cuanto al asunto del espíritu maldito, tendría que darle una reprimenda como es debido más tarde. Tomó nota mental y luego miró la figura que tenía delante. Había vuelto a crecer más alto. Aunque no quería ser una carga para la generación más joven, tuvo que admitir que se estaba beneficiando de su fuerza. Había un orgullo silencioso en su corazón, junto con una resignación reticente.
Como cuando tu hijo crece, deja de necesitar tu apoyo e incluso empieza a enviarte una pensión. ¿Estaba realmente envejeciendo? Él no quería admitirlo. ¿Qué ocurre? Sojun Minamoto de repente giró la cabeza. Nada, respondió Masamichi Yaga con una brillante sonrisa. ¿No fue este el resultado del trabajo de su vida en la educación? Claro, la mayoría de sus estudiantes eran alborotadores, e incluso uno se había desviado del buen camino. Pero cuando realmente importaba, se podía contar con ellos. Incluso había investigado al que se había extraviado. Resultó que no había hecho nada malo. Llamarlos los frutos de sus esfuerzos no parecía del todo incorrecto. Los dos caminaron lentamente por el bosque, regresando a Jujutsu-hai. Para Sojun Minamoto, no había nada nuevo bajo la barrera. Si quisiera, todo se revelaría ante sus ojos. Pero la mayoría de las cosas no le interesaban. Simplemente no merecían su atención. La barrera se mantenía gracias al clon del árbol de huesos, que había separado una parte de su conciencia. Si algo ocurría, lo sabría de inmediato. Miró de reojo el rostro de Masamichi Yaga, que oscilaba entre sombras y luz. Parecía que los superiores que codiciaban la tecnología autosuficiente del cadáver maldito habían tocado una fibra sensible, su escala inversa. Con la personalidad de Yaga, el hecho de que no hubiera arremetido contra él por el asunto decía mucho. Eso estuvo bien. Sojun Minamoto se sintió un poco más tranquilo. De regreso en Jujutsu-hai, los dos tomaron caminos separados. Unos días después, los altos mandos convocaron otra pequeña reunión. Todos se reunieron en el templo de la torre. Era el mismo grupo de la última vez. Naturalmente, el antiguo director ya no pudo asistir. Todos conocen la situación, así que seré breve, resonó una voz anciana en la sala. Todos guardaron silencio. Primero, se ha informado a la sede de Jujutsu sobre la muerte del director. Un equipo de inspección llegará pronto. Por favor, no abandonen la preparatoria Jujutsu. Miró hacia Masamichi Yaga. Además, pronto se elegirá al nuevo director. Te felicito de antemano, Yaga. Como representante de la sede de Jujutsu, ya había recibido información privilegiada y sabía que Masamichi Yaga era el siguiente en la fila. Algunos comentarios de felicitación resonaron en la sala. A continuación, el problema con el ataque del espíritu maldito, el ambiente se tornó serio de inmediato. La sala quedó en silencio. El anciano miró a Sojun Minamoto sin decir nada por un momento. Solo cuando Sojun arqueó una ceja, finalmente habló. Sojun, necesitaremos que refuerces la barrera y aumentes su nivel de defensa diario. Aumentar la producción requiere más recursos, respondió Sojun casualmente. ¿Hasta qué punto se puede aumentar? Preguntó el anciano. Depende de la inversión. Si hay suficiente, incluso unos cuantos espíritus malditos de grado especial más, como el anterior, no serían un problema. Sojun notó que el anciano intercambiaba miradas con los tres representantes principales del clan. Parecieron llegar a un acuerdo rápidamente. Está claro que ya habían discutido esto detrás de escena. La dignidad de la preparatoria Jujutsu no puede ser comprometida. Esto no debe volver a suceder. Aumentaremos la asignación de recursos. Hagan sus arreglos con el más alto estándar. Claro, asintió Sojun sin objeciones. ¿Se ha confirmado que el espíritu maldito era de grado especial? Preguntó. Por supuesto. Puede que sea recién nacido, pero ya es poderoso, respondió Sojun. Después de una breve pausa, el anciano volvió su mirada hacia Satoru Gojo. Si es un grado especial, entonces el jefe del clan Gojo se encargará de ello. Bien, Satoru Gojo se rascó la cabeza pero no se negó. Por favor, compile un archivo, realice una evaluación de la amenaza, recopile información relevante y, si es posible, exorcicémoslo. En reuniones como esta, no había necesidad de andarse con rodeos. Todos conocían el resultado. El objetivo era la eficiencia. Nadie puso objeciones. Una vez resuelto el asunto, el anciano pareció visiblemente aliviado. Apenas abría los ojos, pero ahora lo hacía, revelando sus pupilas nubladas. Se giró hacia Masamichi Yaga. Me jubilaré pronto. De ahora en adelante, tú organizarás estas reuniones. Espero que lideres la preparatoria Jujutsu y sigas preservando el orden social. Masamichi Yaga asintió solemnemente, sintiendo una extraña sensación de responsabilidad agitándose en su interior. Después de la reunión, Sojun Minamoto, Gojo y otro miembro caminaron juntos. Gojo se inclinó, hablando en voz baja y disimulada. Entonces, ¿dónde se supone que encontraremos a ese espíritu maldito? ¿Tienes alguna pista, Sojun? Tengo una idea aproximada. ¿Qué tal si me transformo en algo similar y me llevas allí para completar la misión? Sojun lo miró.
¿Puedes dejar de ponerme a prueba? Me pones en una situación difícil. Pero no dijiste que no podías transformarte. Uno es de carne y hueso, el otro de energía maldita. Solo se parecen, respondió Sojun, aunque la idea despertó su interés. Si me envolviera en un caparazón de energía maldita, quizá podría pasar por uno. Gojo se frotó la barbilla, luciendo tentado. No es imposible. Definitivamente hay potencial. Pero mi clon se llevaría el golpe, lo que significa que yo también. Así que quiero el 80% del crédito. ¿80? Qué caro. No tienes que hacer nada, solo tráeme para terminar la misión. Sigo perdiendo un clon. Pedir el 20% ya es generoso. No seas codicioso. Aún así me arriesgaría, ¿vale? Soy el líder del clan Gojo. Oigan, oigan, oigan. ¿Están planeando robar una recompensa de misión justo delante de mí? Espetó finalmente Masamichi Yaga. Mira eso. Ni siquiera ha asumido el cargo y ya está haciendo alarde de su poder. Punto punto punto. Cuando estaban a punto de separarse, Masamichi Yaga llamó a Sojun Minamoto. Sojun se giró para mirar hacia atrás. Ayúdame a cuidar a Panda por unos días, dijo. Capítulo 138. Sojun, ¿qué haces? No, no, Sojun. Punto punto punto. Sojun Minamoto no dijo nada, mientras volvía a meter el algodón en el cuerpo de Panda. Cosió la tela de felpa, dejando una costura vertical impecable. Con un suave movimiento sobre la suave barriga, ahuecó el pelaje y la costura desapareció por completo. Miró a Panda, asintió con satisfacción y le dio una palmadita en el estómago elástico. Listo. Ya puedes levantarte. No había hecho nada brutal. Simplemente había abierto Panda para realizar un poco de investigación. Mientras los 3 núcleos estuvieran intactos, la felpa exterior era como ropa, fácilmente reemplazable. Nada demasiado difícil para Sojun Minamoto. Masamichi Yaga no había estado mintiendo. Panda era único. Una creación inesperada. En ese momento, no existía un segundo cadáver maldito completamente autónomo. Incluso si lo hubiera, no sería comparable. Al igual que existen diferencias de talento entre los hechiceros, la energía maldita de Panda, su inteligencia y su capacidad de aprender eran bastante impresionantes. Si me vuelves a abrir, le diré a Yaga, refunfuñó Panda, deslizando su cuerpo redondo hacia el borde de la mesa. Sus pies colgaban, golpeando el aire, sin poder tocar el suelo. Sus piernas eran demasiado cortas. Sojun Minamoto lo agarró por la nuca, lo levantó y lo dejó suavemente en el suelo. Gracias, dijo Panda cortésmente, luego inclinó la cabeza para examinar su vientre. Bien educado. Sojun Minamoto sonrió, tomando notas en su registro de investigación mientras bromeaba distraídamente. Los pandas que chismosean no crecen altos. Panda se quedó paralizado, con la pata aún sobre el estómago. Miró a Sojun Minamoto, observándolo con atención, y luego preguntó con recelo. Sojun, ¿me estás mintiendo otra vez? Punto punto punto. Sojun Minamoto dejó el bolígrafo, acercó a Panda a la pared y lo hizo enderezarse. Presionó una mano sobre la coronilla de Panda, la deslizó hacia la pared y trazó una línea horizontal con el bolígrafo. Míralo tú mismo. ¿No es un poco más alto que ayer? Panda miró las líneas dibujadas en la pared. La suya era, sin duda, la más alta. Él asintió con seriedad. Sojun, te juzgué mal. Está bien. Solo di que lo sientes. Lo siento. Sojun Minamoto asintió y lo envió a jugar. Este Panda, era difícil decir si era maduro o simplemente ingenuo. Estaba claramente en una etapa de exploración del mundo por primera vez, y tal vez debido a lo que Yaga le había enseñado, actuaba como un niño en algunos aspectos y sorprendentemente maduro en otros. Había algo en los pensamientos de Panda que desafiaba la lógica humana. Aún así, estaba extrañamente obsesionado con su altura. ¿Por qué, entonces? Sojun Minamoto observaba a Panda hojeando un libro ilustrado en un rincón de la habitación. Aparte de su apariencia, no se diferenciaba de un niño. De hecho, era más educado y reflexivo que la mayoría. Entonces, ¿Panda era técnicamente humano? Probablemente. Sojun Minamoto no estaba del todo seguro. Al menos, el alma seguía siendo humana, por ahora, y se encontraba en pleno proceso de adaptación al cuerpo. Por lo que pudo observar, la autoconciencia de Panda se inclinaba hacia el lado Panda. Tomó nota de los detalles pero no interfirió. A un alma recién nacida se le debía permitir crecer naturalmente. No tenía sentido intentar moldearla para que se convirtiera en otra cosa. Eso no era algo que Sojun Minamoto haría jamás. Panda llevaba varios días con él. Sin rabietas ni quejas.
Simplemente leía o jugaba tranquilamente con sus juguetes. Tampoco comía, bebía ni necesitaba ir al baño. Requería muy pocos cuidados. Al principio, Sohun pensó que la petición de Yaga de cuidar a Panda sería una molestia, pero resultó que todo lo que necesitaba era proporcionar un espacio seguro, nada más. Yaga estaría ocupado por un tiempo, lidiando con asuntos en Jujutsu-Hai y la sede de Jujutsu. Dejar a Panda aquí significó algo. Y Sohun Minamoto también estaba interesado en Panda. Después de unos días de estudio, naturalmente entró en contacto con las otras dos almas dentro de él. Uno era un hermano mayor, el núcleo gorila. Se centraba en la potencia y la velocidad explosiva. Pero el consumo de energía era alto, y en la etapa actual de Panda, no podía mantener esa forma por mucho tiempo. La otra era una hermana mayor, el núcleo del Triceratops. Un alma tímida que observaba a Sohun Minamoto en silencio desde dentro. Solo había hablado con ella unas pocas veces y nunca la había visto en su verdadera forma. Esa forma también consumía demasiada energía maldita. La hermana era la más fuerte de los tres, superando incluso al hermano en velocidad y fuerza, pero Panda aún no podía transformarse a su estado. La forma estándar de Panda era la más equilibrada. Bajo consumo, estabilidad en fuerza, energía maldita y alma. También era la forma preferida por sus hermanos. El núcleo del cadáver maldito era algo así como una fuente de energía maldita, pero semifísica. Sohun Minamoto, con su experiencia, lo abrió y echó un vistazo. El núcleo estaba hecho de un objeto maldito, lo cual no sorprende. Pero el material, estudió la esfera central que brillaba suavemente. Los rasgos de la maldición eran evidentes, pero el material apenas estaba en la mitad del segundo grado, ni cerca del primer grado. Eso limitaría el potencial de Panda. No pasaría del grado 1. Claro que Yaga no pretendía que Panda fuera de tipo combate, así que no priorizó los materiales de alta gama. El grado 2 ya se consideraba bastante bueno. Pero Sohun Minamoto había decidido que era hora de una actualización. Más allá del núcleo, había muchas otras cosas que cambiar. Miró a Panda. En esencia, era solo una carcasa de peluche rellena de algodón. Si le quitabas los tres núcleos, no se diferenciaba de ningún juguete de tienda. Ni siquiera contaba como un objeto maldito. Yaga trataba a Panda como a su propio hijo, así que a Sohun no le pareció bien cambiar la apariencia por capricho. Pero los materiales, en eso sí podía trabajar. Requeriría un diseño cuidadoso. Estaba empezando a emocionarse. ¿Hasta dónde podría llegar Panda? Toc, toc, toc. Los golpes resonaron en la habitación, pero Sohun Minamoto no detuvo su dibujo. Sohun. Gritó Panda. Ve a abrir la puerta, respondió Sohun. Oh. Se oyeron unos pasos y luego el sonido de la puerta abriéndose. Y luego, silencio. Sohun miró hacia la entrada y vio a una mujer parada en la puerta, estudiando en silencio a Panda. Panda se quedó allí dejándola mirar, evaluándola con calma a cambio. La mujer ofreció una sonrisa amable y se inclinó, a punto de hablar, pero Panda se dio la vuelta y regresó corriendo a la sala de estar. Se enderezó, todavía sonriendo, y lo siguió. Al ver a Sohun Minamoto, hizo una reverencia cortés. Minamoto-sama. Sohun asintió levemente. Era una desconocida, probablemente enviada por el cuartel general de Jujutsu. Le hizo un gesto para que se sentara y luego le dijo a Panda. Prepara un poco de té. Panda parpadeó confundido. ¿Por qué yo? Porque eres el más joven. Oh. Panda obedientemente trajo una taza de té y la colocó al lado de Sohun. Sohun señaló la mesa. ¡Ey! Aquí no, tonto. Panda lo acercó y lo dejó en el suelo. La mujer se sentó pulcramente a la mesa de té, echó un vistazo rápido a la habitación y luego volvió a centrarse en Panda. Al ver su ingenuidad y su aire de ingenuidad, sus ojos se iluminaron por un instante, y luego volvieron a la normalidad enseguida. Sacó una grabadora de voz y miró a Sohun. Lo entendió al instante. Se trataba del antiguo director. Asintió. Ella accionó el interruptor y colocó la grabadora sobre la mesa, sentándose derecha. Minamoto-sama, estoy aquí para confirmar algunos detalles sobre el difunto director. Como era de esperar, Sohun le hizo un gesto para que continuara. Usted estuvo presente en la escena. ¿No detectó al espíritu maldito de antemano? Fue bastante improbable. No esperaba que un espíritu maldito causara problemas en la preparatoria Jujutsu. Sohun seguía con la pluma en movimiento, trabajando en las notas de diseño para la mejora de Panda. La barrera solo resistió 3 ataques, ¿por qué le fue tan fácil repararla después? El nivel de defensa diario es justo ese.
Un espíritu maldito podría atravesarlo rápidamente, y yo podría arreglarlo con la misma facilidad. Simplemente se aprovecharon de nuestra guardia baja. La mujer continuó haciendo algunas preguntas más, habituales y de procedimiento. Sohun respondió a cada una con mínima algarabía. Entonces, justo cuando estaba a punto de irse, pareció recordar algo. Minamoto-sama, la orden de arriba es hay una solicitud para traer a Panda de regreso para observación durante unos días. No, eso no va a pasar. Sohun dejó el bolígrafo, miró hacia arriba y le dedicó una leve sonrisa. Sí, cierto, lo informaré honestamente. Ella murmuró unas cuantas palabras suaves a Panda y luego finalmente se fue. Sohun la observó mientras se marchaba, perdido en sus pensamientos. Ella quería secuestrarme, murmuró Panda. Está bien. Si de verdad eres tan fácil de secuestrar, quizá deberías serlo. Un gran interrogante se dibujó en el rostro de Panda. Claramente no entendía la lógica indirecta. Capítulo 139. 2 semanas después, la investigación del cuartel general de Jujutsu llegó a su fin. En cuanto al antiguo director, todos los presentes fueron interrogados uno por uno. Pero al final, el asunto quedó sin resolver. Sohun Minamoto comprendió entonces que no se trataba de lo bien que se había camuflado la maldición. La verdad era que a esta gente simplemente no le importaba. 2 semanas fueron más que suficientes para borrar cualquier rastro restante. Lo que quedaba ya había sido desgastado por el tiempo, desapareciendo por completo. A él tampoco le importaba. El único que lo había hecho ya estaba muerto, y muerto significaba precisamente eso. La investigación nunca había sido seria. Parecía más bien que tenían prisa por terminar y regresar. Una vez completadas las formalidades, solo quedaba una cosa: la elección de un nuevo director. Esto también se llevó a cabo con bastante prisa. En lo profundo de la preparatoria Jujutsu, todos se reunieron de nuevo en el salón Taiji. Los rostros eran prácticamente los mismos que la última vez, con algunas novedades de la sede central de Jujutsu. Y, por supuesto, el antiguo director se había marchado. Sohun Minamoto entró en la sala de reuniones. Estaba en silencio. A través de su percepción, podía sentir todas las miradas dirigidas hacia él. Tranquilo y sin prisa, caminó hacia la pantalla de shoji que le habían asignado y se sentó en la silla justo afuera de la puerta. Cabe destacar que, bajo el liderazgo de Sohun Minamoto, muchos otros también decidieron sentarse fuera de las pantallas, entre ellos Satoru Gojo y Masamichi Yaga. Eran una muestra visible de la facción de Yaga dentro de Jujutsu High. Sohun Minamoto examinó la habitación. El asiento que antes ocupaba el anciano ahora lo ocupaba un desconocido, probablemente el representante principal. El anciano se encontraba detrás de él, claramente sirviendo de escolta, lo cual revelaba mucho de su estatus. El delegado principal recorrió la sala con la mirada, y sus ojos finalmente se encontraron con los de Sohun Minamoto. Sostuvo la mirada un instante y luego entrecerró los ojos. Una voz ronca sonó a sus espaldas. ¿Alguien tiene alguna objeción a que Masamichi Yaga sea ascendido a director? Silencio. Todo transcurrió sin problemas. Ninguna objeción. Estaba prácticamente cerrado. Masamichi Yaga fue nombrado oficialmente. Después de la reunión, hizo un gesto sutil para que Sohun Minamoto y Satoru Gojo se quedaran. Uno a uno, los superiores salieron y la sala se vació gradualmente. Felicitaciones, director Yaga. Espero que continúe con sus esfuerzos, dijo el representante principal de la sede al pasar junto a Masamichi Yaga con una sonrisa. Solo cumplo con mis deberes, respondió Yaga cortésmente. Después de un breve intercambio, el representante se dirigió a Sohun Minamoto. Es la primera vez que nos vemos. Su nombre se menciona a menudo en la sede. Saludó con indiferencia y sus gestos rebosaban de deseo de presumir. Déjame presentarme. Soy Muneyoshi Kamo. ¿Del clan Kamo? Sohun Minamoto lo entendió al instante. Charlaron distraídamente un rato. Saludos corteses, sutiles intentos de conectar. A primera vista, el representante parecía bastante amable. Por lo que Sohun Minamoto podía sentir, la fuerza de Muneyoshi estaba justo por encima del grado 1. En el mundo del Jujutsu, estaría entre el nivel superior, justo debajo del grado especial. Detrás de él había dos grado 1 y varios grado 2, la mayoría con el rostro cubierto y solo los ojos visibles. Estas eran las llamadas fortalezas ocultas del cuartel general del Jujutsu. El secretismo absoluto los volvería ineficaces. Debían ser lo suficientemente visibles para ser conocidos, pero a la vez ilegibles. Eso era lo que los hacía útiles. Y Sohun Minamoto era claramente su objetivo esta vez.
Él respondió con indiferencia, percibiendo su arrogancia subyacente, sutil, pero distinta de la manifiesta. Él sonrió con indiferencia. A diferencia de ellos, la arrogancia de Sojun Minamoto era evidente. Satoru Gojo y los demás no se molestaron en intervenir. Se marcharon rápidamente, casi directamente de la barrera de la preparatoria Jujutsu. Apurado. Sojun Minamoto podía sentir la retroalimentación de la barrera. A Gojo no le inmutó la indiferencia. El clan Kamo, con su obsesión por la pureza de sangre, siempre había chocado con la familia Gojo. Felicitaciones, director Yaga, dijo Gojo alegremente una vez que los demás se fueron. Desde el incidente de Suguru Geto, había planeado quedarse en Jujutsu High después de graduarse y convertirse en profesor. Era poderoso, pero no lo suficiente. Aún no. Necesitaba más aliados de igual fuerza. Ya en su cuarto año, estaba a solo unos meses de graduarse. Gracias al esfuerzo de todos, su profesor se había convertido en el director, y su colaboración estaba destinada a durar mucho tiempo. Masamichi Yaga dio una sonrisa ligeramente incómoda ante sus palabras. En realidad, no había mucha diferencia entre ser director oficial y director interino. Una vez que se adaptó, todo fueron beneficios. Tokyo Jujutsu High había entrado en la era Yaga. Fuera de las órdenes directas del cuartel general, prácticamente tenía plena autoridad. Históricamente, el cuartel general rara vez interfería en el funcionamiento de la preparatoria Jujutsu. Solo les importaban los resultados. Esto dejó mucho margen de maniobra. Aunque Masamichi Yaga no era alguien obsesionado con el poder o la ambición, ser director le dio la capacidad de dar forma al futuro de la escuela y la oportunidad de implementar sus ideales educativos. En ese momento no pudo evitar sentirse un poco conmovido por dentro. Todo es gracias al esfuerzo de todos. Sigamos trabajando juntos para construir una preparatoria Jujutsu aún mejor. Una frase muy estándar, pero que reflejaba su inquietud interior, como era de esperar del director Yaga. Incluso su forma de hablar suena llena de determinación, dijo Sojun Minamoto con una leve sonrisa. Pero en realidad, sus pensamientos estaban en otra parte. Empezando por la preparatoria Jujutsu y expandiéndose hacia el exterior, tomaría el control del bando de los hechiceros. Al mismo tiempo, comenzando con los espíritus malditos, unificaría también ese bando, el primero ya estaba en marcha. Solo faltaba seguir el plan. El lado maldito también estaba entrando en una fase crítica. En este momento lo único que faltaba era el tiempo. Pero Sojun Minamoto no tenía prisa. Su objetivo principal no entraba en conflicto con ninguno de los dos bandos. Era fortalecerlos a ambos simultáneamente, impulsando el mundo del Jujutsu hacia un estado de equilibrio extremo. Una vez logrado esto, todo sería mucho más fácil. Después de que los tres terminaron de discutir los asuntos necesarios, Sojun Minamoto regresó a su dormitorio. Unos días después, Masamichi Yaga celebró su primera reunión de directores. Sojun Minamoto llegó a la sala de reuniones dedicada dentro del templo pagoda. El lugar había sido completamente transformado. Las puertas shoji habían desaparecido, reemplazadas por suaves y brillantes luces incandescentes en el techo. También se habían retirado las mesas y las sillas, dejando solo una espaciosa habitación con dos ordenadas filas de cojines muy juntos. Tan pronto como entró, Sojun Minamoto vio a Masamichi Yaga ya sentado a la cabeza de la sala. Todavía no había llegado nadie más, por lo que tomó el lugar a la izquierda de Yaga. Los asientos no fueron asignados. Primero en llegar, primero en ser atendido. Poco a poco, todos fueron llegando. Todos los altos mandos y los hechiceros de grado 1 ya habían llegado. Aún así, el número de personas seguía siendo reducido. No había nada importante en la agenda. Esta reunión era principalmente para presentaciones. Contrariamente a lo esperado, no hubo una demostración dramática de fuerza ni intimidación para afirmar su dominio. Masamichi Yaga prefirió un enfoque más suave. Pero tampoco era demasiado amable. Sus arreglos eran precisos y eficientes. Expuso la dirección estratégica para los próximos 6 meses y animó a todos a participar en el debate. Algunos hechiceros de grado 1, que normalmente no se consideraban de alto nivel, se mostraron visiblemente complacidos de participar. La reunión avanzó rápidamente y las tareas atrasadas comenzaron a resolverse. Estos eran los cambios que ya habían acordado de antemano. No había necesidad de encender 3 fuegos ni nada simbólico. Yaga ahora tenía el poder real, y con él, podían implementar cambios sin juegos ni maniobras. No hay necesidad de declaraciones escandalosas. Solo ajustes constantes en una reunión tras otra, cambiando el rumbo de la preparatoria Jujutsu y dejando que las personas adecuadas hagan el trabajo correcto.
Los estudiantes se concentraban en estudiar. Los hechiceros realizaban misiones. El personal de apoyo brindaba apoyo. Cada uno cumplía su función. Incluso la nueva disposición de los asientos tenía un propósito: romper las barreras jerárquicas y fortalecer la colaboración. Quienes se negaran a cooperar serían atendidos naturalmente por quienes sí lo hicieran, agilizando así mucho el proceso de selección. La postura de Sojun Minamoto fue clara: mantenerse firme, avanzar y no dejar que otros lo lleven a juegos de poder sin sentido. Después de la reunión, vio a Masamichi Yaga asumiendo su papel, con pleno control. A partir de ese momento, Jujutsu Hai volvió a encarrilarse. Todo lo que quedaba era dejarlo crecer. Capítulo 140. La familia Kamo es la personificación de la tradición y la ortodoxia en el mundo del Jujutsu. Conservadores acérrimos hasta la médula. Se enorgullecen de su herencia, trazando una línea ininterrumpida que se remonta al antiguo Onyoji, y entre los tres clanes principales, priorizan la pureza de sangre. Incluso su técnica heredada está relacionada con la sangre. Manipulación de la sangre. Una técnica maldita que permite al usuario manipular la sangre, potenciada mediante energía maldita, para el combate. Como familia de linaje excepcional, los Kamo están profundamente arraigados con los altos mandos y mantienen estrechos vínculos con ellos. Esta posición refleja la estructura general del mundo actual del Jujutsu, que se inclina fuertemente hacia la estabilidad conservadora. Muneyoshi Kamo tiene un alto estatus y, por supuesto, posee manipulación de sangre. Eso era obvio incluso sin observación. Sojun Minamoto lo percibía a simple vista. Para un clan tan obsesionado con preservar la pureza de los linajes, mucho más que la familia Sennin, la importancia de la manipulación de la sangre dentro del Kamo es innegable. A través de la barrera, Sojun Minamoto observó cómo la gente del cuartel general abandonaba la preparatoria Jujutsu y desaparecía en la distancia. Su mirada vaciló levemente. Como miembro de la facción opuesta a los conservadores, su bando naturalmente se situó en la oposición. Sin embargo, como las intenciones de reforma de Masamichi Yaga aún no eran plenamente visibles, las dos partes no habían llegado a un conflicto abierto. Esto fue evidente en el hecho de que incluso el director de la conservadora escuela de Kioto, Yoshinobu Gakuganji, había estado dispuesto a apoyar el ascenso de Yaga al liderazgo. Todavía no tenían una comprensión clara de su propia postura. Pero eso no duraría mucho más. Sojun Minamoto pensó para sí mismo. Una vez que Masamichi Yaga estabilizó la situación y comenzó a realizar cambios significativos, era inevitable que ciertos intereses se vieran amenazados. Los enfrentamientos eran inevitables. La facción de Yaga finalmente tomaría la delantera con fuerza, atrayendo una oleada de hechiceros reformistas. Con el apoyo de Sojun Minamoto, Satoru Gojo y la familia Gojo, estarían al mismo nivel que los conservadores. Y solo tendría que hacerse a un lado y dejar clara su postura. No tendría que hacer gran cosa. Al final, ambas facciones llegarían a un nuevo equilibrio. Ese sería el momento para que realmente hiciera su movimiento. Con ese pensamiento, Sojun Minamoto se despidió de Masamichi Yaga y salió de la sala de conferencias en el salón Taiji. Cualquiera que fuera el propósito de la visita del cuartel general, ya fuera una demostración de fuerza o una advertencia, no importaba. Su atención ya estaba más allá de ellos. Unos días después todo se había calmado. Jujutsu Hai volvió a su calma habitual. Lo mismo ocurrió con el mundo del Jujutsu en general. En su dormitorio, Sojun Minamoto volvió a coser el panda, apretando sus patas y revisando sus ojos mientras tomaba notas. Su cuaderno ya contenía varios bocetos de diagramas. Vistas en cortes que revelaban las formas aproximadas de un panda, un gorila y un triceratops, cada uno desde perspectivas frontal, lateral y posterior. Ninguno era particularmente claro. Dentro de cada boceto, varios orbes brillantes brillaban débilmente. Algunos con tan solo 3, otros con 5, 7, incluso 9. Sojun Minamoto cerró su cuaderno. Muy bien, levántate. Le dio unas palmaditas a Panda en la barriga. Tenía una textura estupenda. Al oír eso, Panda se incorporó lentamente, se dio una palmadita en la barriga y saltó tranquilamente de la mesa del laboratorio. Bajo la mirada de Sojun Minamoto, se dirigió a la esquina y reanudó la lectura de su cómic. Emocionalmente estable. Eso es todo lo que le pasa ahora. Parecía que Panda se había acostumbrado a todo y ya no decía nada tonto como delatar. Sojun Minamoto asintió con satisfacción. Masamichi Yaga había estado ocupado últimamente, y como Panda no había tenido oportunidad de regresar, continuó quedándose con Sojun. Lo cual funcionó.
Sohun pudo continuar su investigación e intentar mejorar un poco a Panda. Mientras limpiaba el exceso de algodón de la mesa, Sohun comenzó a pensar. Su plan original era hacer que Panda se pareciera más a una criatura viviente real. Órganos internos, músculos, huesos, algo que pudiera generar emociones más rápido, recuperar energía maldita de manera más eficiente e incluso aumentar la inteligencia. Pero pensándolo bien, eso era innecesario. Cuanto más complejo es el diseño, más fácil es romperlo. La forma de marioneta tenía ventajas. Mientras los 3 núcleos estuvieran intactos, todo lo demás podía reemplazarse y repararse. No es necesario introducir debilidades adicionales. De hecho, si los núcleos se transformaran en algo así como una fuente de energía maldita intangible, Panda esencialmente no tendría debilidades. Muy pocos hechiceros podrían apuntar directamente a una fuente de energía maldita. Sohun nunca había conocido a nadie que pudiera hacerlo. Eso hizo que las modificaciones fueran mucho más sencillas. Mientras siguiera mejorando la calidad y cantidad de los núcleos intangibles, la mayoría de los defectos de Panda podrían eliminarse. Emoción, inteligencia, fuerza, energía maldita, nada de eso sería un problema. Luego, mirando la forma exterior de Panda, ¿de qué está hecho un títere? Envoltorios, relleno, ojos de botón, garras de resina, solo necesitaba mejoras adecuadas para esas piezas. Algo que evitara que Panda fuera destruido sin dejar rastro. De esa manera, Panda sería casi inmortal. Sohun, llamó Panda, sacando a Sohun Minamoto de sus pensamientos. Se giró para mirar. Panda le dio un puñado de dulces y dijo, esa persona me dio un montón de cosas ricas ayer. Mientras hablaba, se metió un trozo en la boca. Sohun miró un poco angustiado. No ensucies el traje. En el momento en que lo dijo. Asintió Panda y metió otro trozo. Panda no tenía papilas gustativas, no necesitaba comer, pero entendía el concepto y le gustaba llevarse cosas a la boca. No es de extrañar que una vez Yaga le diera un chupete. Sohun se dio cuenta de eso recién ahora. Miró con impotencia el pegajoso y colorido lío que se aferraba a la boca de Panda. La persona que mencionó Panda se refería a esa mujer del cuartel general de Jujutsu. Ella todavía aparecía de vez en cuando para interrogar a Sohun, supuestamente investigando la verdad, pero en realidad, tenía la mira puesta en Panda. Ella a menudo intentaba pasar tiempo a solas con él en secreto. Todo esto dentro de Jujutsu High, bajo la barrera mantenida por Sohun Minamoto. Al parecer, la capacidad de Tengen para observar el mundo exterior a través de la barrera no había sido expuesta. De lo contrario, los superiores definitivamente sospecharían, ¿sería Sohun capaz de hacer lo mismo? Y de ser así, empezarían a formular contramedidas. Pero a Sohun no le importó. La dejó interactuar con Panda. Panda no tenía mucha experiencia de vida. En realidad, solo tenía unos meses. Era un bebé. Naturalmente, sentía curiosidad por todo. Últimamente, cada vez que regresaba, traía un montón de cosas. Dulces, juguetes, cómics, libros ilustrados para niños. ¿De dónde salió? ¿Para qué servía? La respuesta era obvia. Sohun no estaba demasiado preocupado. Panda podía ser ingenuo, pero si le dabas instrucciones claras, las seguiría. Como cuando Sohun le dijo, no importa a dónde vayas, llega a casa a las 7 p.m. Esa regla llevó a la mujer a pensar repetidamente que había tenido éxito, solo para ver cómo su premio se le escapaba en el último segundo. No importaba cuánto lo engañara, Panda siempre llegaba a casa a tiempo. Él realmente. De hecho, a la mujer se le había encomendado la tarea de traer de regreso a Panda, y antes de llegar a Jujutsu High, había hecho su tarea, memorizando toda la información sobre Masamichi Yaga. Ella había estado confiada hasta que el primer paso salió mal. En cambio, le asignaron a Panda a Sohun Minamoto. Aún así, no fue una pérdida total. Lo complicó todo, pero también había estudiado el expediente de Sohun antes de partir. Así que rápidamente renunció a usar la fuerza, al menos no dentro de Jujutsu High. No era fuerte, pero su técnica se especializaba en el sigilo. Si lograba sacar a Panda a escondidas y llevarlo al cuartel general, la misión estaría cumplida. Una vez fuera de la escuela, ni siquiera un grado especial podía tocarla. Ella estaría a salvo. Así pues, emprendió una serie de intentos. La pila de basura en la esquina de la habitación de Sohun fue el resultado no deseado de todos sus esfuerzos. Panda, cuida la casa, dijo Sohun, preparándose para salir. Tras una pausa, añadió, sé bueno y cuídala. ¿A dónde vas? Panda se asomó por detrás de su libro. A la bóveda prohibida. Sohun saludó con la mano.
Volveré y te modificaré.